A los 58 años, Elvira había aprendido que el amor familiar no siempre es recíproco. Desde que enviudó hace 3 años, su lugar en la mesa navideña se había vuelto más pequeño, su opinión menos solicitada, su presencia apenas tolerada entre sonrisas forzadas y miradas que decían más que cualquier palabra cruel. Esa mañana de sábado, mientras preparaba el café en la cocina de su modesta casa, Elvira miraba por la ventana hacia el jardín que su esposo Ramón había cuidado con tanto amor. Las rosas que él plantó seguían floreciendo, como si su memoria se negara a marchitarse igual que su corazón. Pero en la mesa familiar, ella sentía que se desvanecía un poco más cada día. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos melancólicos. Era Carmen, su nuera, con esa voz que siempre sonaba apurada y ligeramente molesta cuando se dirigía a ella. «Elvira, el cumpleaños de Sebastián es mañana. Ya sabes, nada muy caro esta vez, por favor. Los niños de ahora no aprecian las cosas antiguas». La palabra «antiguas» resonó en el pecho de Elvira como una puñalada sutil. Antiguas, como ella, como todo lo que representaba en esa familia que una vez la había recibido con los brazos abiertos cuando se casó con su hijo Miguel. «Por supuesto, Carmen. Solo quiero que Sebastián sea feliz en su día especial», respondió Elvira con esa dulzura que había perfeccionado a lo largo de los años, esa que escondía el dolor detrás de una sonrisa invisible. Colgó el teléfono y se quedó mirando la fotografía sobre la mesa de centro. Era de la boda de Miguel, hace 15 años. En esa imagen, Carmen la abrazaba como a una madre. Sus ojos brillaban de felicidad genuina al formar parte de la familia. Ahora, esa misma mujer apenas la saludaba con un beso en la mejilla que no llegaba a tocar su piel. Elvira sabía exactamente qué regalo haría para Sebastián, su nieto de 8 años. No era algo que pudiera comprarse en una tienda. No tenía un precio que pudiera medirse en dinero. Era algo que había estado guardando, esperando el momento perfecto, la ocasión correcta. Algo que había pertenecido a 4 generaciones de su familia, y que ahora, más que nunca, necesitaba encontrar su lugar. Se dirigió a su habitación y abrió el armario de madera que había heredado de su madre. En el fondo, envuelto en papel de seda amarillento por el tiempo, estaba el regalo que cambiaría todo. Sus manos temblorosas lo sostuvieron con la reverencia de quien maneja algo sagrado. No era brillante, no tenía luces intermitentes ni sonidos electrónicos. No era la consola de videojuegos que Sebastián había pedido, ni el teléfono inteligente que creía merecer. Era mucho más que eso, aunque nadie en esa familia parecía capaz de comprenderlo todavía. Esa noche, Elvira apenas durmió. Sabía que al día siguiente enfrentaría las sonrisas condescendientes de sus nueras, los suspiros discretos de sus hijos cuando vieran el empaque sencillo de su regalo, las miradas que se intercambiarían pensando que la pobre abuela había perdido nuevamente el rumbo de la realidad moderna. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elvira no sentía el peso de la tristeza aplastando su pecho. Sentía algo diferente, algo que había olvidado que existía, la certeza de que estaba haciendo algo importante, algo que trascendía los cumpleaños y las celebraciones familiares. Al amanecer del domingo, se vistió con su mejor vestido azul marino, el que usaba para las ocasiones especiales. Se maquilló con cuidado, pintó sus labios del mismo tono rosado que usaba en su juventud y se peinó con la dignidad de una mujer que sabía su valor, aunque otros lo hubieran olvidado. Antes de salir de casa, Elvira se detuvo frente al espejo del recibidor. La mujer que la miraba desde el cristal tenía arrugas alrededor de los ojos, canas que se negaba a teñir y manos manchadas por la edad, pero también tenía algo que había faltado en su mirada durante mucho tiempo: determinación. «Hoy», se dijo en voz baja, «hoy van a recordar quién soy realmente». Llegó a casa de Miguel justo cuando la celebración comenzaba. El jardín estaba decorado con globos de colores y una mesa llena de regalos envueltos en papeles brillantes con moños perfectos. Sebastián corría entre sus primos, todos con sus tablets y teléfonos, viviendo en ese mundo digital que a ella le parecía tan frío y distante. Carmen la recibió con el abrazo de siempre, mecánico y breve, mientras sus ojos ya buscaban a otros invitados más importantes que atender. Miguel le dio un beso en la frente con el cariño rutinario de un hijo que cumple con sus obligaciones, pero cuyo corazón está en otra parte. Elvira se sentó en la silla que le habían asignado, ligeramente apartada del centro de la celebración, como había sido su lugar durante los últimos años. Observó en silencio mientras los otros adultos conversaban sobre trabajos, vacaciones, planes de renovación de casas, temas en los que su opinión nunca era solicitada.
Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Elvira sintió que su corazón se aceleraba. Uno por uno, Sebastián desenvolvía cajas enormes llenas de juguetes modernos que lo hacían gritar de emoción. Los flashes de los teléfonos capturaban cada momento, creando recuerdos digitales que se compartirían en redes sociales, pero que tal vez se olvidarían mañana mismo. Finalmente, quedaba solo un regalo en la mesa, el suyo, pequeño, envuelto en papel marrón simple, con un listón dorado que había anudado esa mañana con especial cuidado. «Este es de la abuela Elvira», anunció Carmen con esa voz que ya presagiaba disculpas por lo que estaba a punto de desarrollarse. «Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho a nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad estás viendo». Sebastián tomó el pequeño paquete con las manos manchadas de chocolate del pastel. Sus dedos de 8 años lucharon un momento con el listón dorado antes de rasgarlo con la impaciencia típica de su edad. El papel marrón cayó al suelo revelando una caja de madera antigua, pequeña, y sin ningún brillo que pudiera competir con los juguetes electrónicos que acababa de recibir. «¿Qué es esto, abuela?», preguntó Sebastián con esa honestidad brutal de los niños, sosteniendo la caja como si pesara más de lo que sus pequeñas manos podían manejar. Antes de que Elvira pudiera responder, escuchó el suspiro ahogado de Carmen, seguido por el murmullo apenas audible pero inconfundible de su nuera. «Otra de sus reliquias polvorientas». Las palabras golpearon a Elvira como una bofetada invisible. Reliquias polvorientas. Así veían su historia, su herencia, todo lo que había atesorado durante décadas. Miguel, su propio hijo, evitó su mirada y se concentró en su teléfono, como había aprendido a hacer cada vez que su esposa mostraba su desprecio hacia su madre. «Es una caja de música, mi amor», explicó Elvira con voz temblorosa, acercándose a su nieto. «Perteneció a tu bisabuela, después a tu tatarabuela, después a mí, y ahora es tuya». Sebastián abrió la pequeña tapa de madera tallada a mano. Una melodía suave y nostálgica comenzó a sonar mientras una diminuta bailarina de porcelana giraba lentamente en el centro. Era Clair de Lune, de Debussy, la misma canción que había consolado a 4 generaciones de mujeres en su familia durante los momentos más difíciles. Por un segundo mágico, el jardín se quedó en silencio. Incluso los adultos dejaron de conversar para escuchar la melodía que flotaba en el aire como un susurro del pasado. La bailarina giraba con gracia eterna, sus brazos extendidos hacia un cielo que solo ella podía ver. Pero la magia duró poco. «¡Qué anticuado!», exclamó la hermana de Carmen, Patricia, con una risa que pretendía ser divertida pero sonaba cruel. «¿En serio, Elvira? ¿Una caja de música en plena era digital? Este niño tiene 8 años, no 80. Las risas nerviosas se extendieron entre los adultos como una enfermedad contagiosa. Sebastián, confundido por la reacción de los mayores, cerró la caja abruptamente. La música se cortó de manera abrupta, como si alguien hubiera apagado la vida misma. «Mamá», murmuró Miguel sin levantar la vista de su teléfono. «Ya sabes que a los niños de ahora les gustan cosas más modernas». Elvira sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era solo la palabra moderna lo que la lastimaba, sino la manera en que su propio hijo la pronunció, como si ella fuera un obstáculo para el progreso de la familia, como si su amor fuera algo embarazoso que había que tolerar en público. «Pero tiene una historia hermosa», intentó explicar Elvira, su voz apenas un susurro. «Esta caja consoló a tu bisabuela cuando tu bisabuelo se fue a la guerra. La ayudó a dormir durante las noches más oscuras, y cuando yo era niña y tenía pesadillas». «Sí, abuela», la interrumpió Carmen con esa paciencia forzada que se usa con los niños pequeños o los ancianos que repiten las mismas historias. «Estoy segura de que es muy significativa para ti, pero los niños de hoy necesitan estímulos diferentes. Sebastián, dale las gracias a tu abuela y ven a ver tu nuevo dron». Sebastián obedeció inmediatamente, colocó la caja en la mesa con el descuido de quien maneja algo sin valor y corrió hacia el juguete que realmente había capturado su atención. La caja de música quedó abandonada entre los restos de papel de regalo y vasos de plástico vacíos, como un tesoro que nadie había sabido reconocer. Elvira se quedó sentada en su silla, observando cómo su bisnieto jugaba con aparatos que zumbaban y parpadeaban, mientras la caja que había guardado su historia familiar durante más de un siglo era ignorada como basura decorativa. Cada risa que escuchaba a su alrededor la alejaba un poco más del centro de esa celebración que se suponía era familiar. La hermana de Miguel, Rosa,
Se acercó con esa sonrisa condescendiente que Elvira había aprendido a reconocer y temer. «Ay, Elvira, tienes que entender que los tiempos cambian», le dijo mientras le daba palmaditas en el hombro como si fuera una mascota triste. «Los niños de ahora están conectados con la tecnología desde que nacen. No puedes esperar que aprecien cosas del pasado, como si ella misma fuera una cosa del pasado, como si sus recuerdos, sus tradiciones, su amor de abuela no tuvieran lugar en el presente de su propia familia». «Recuerdo cuando Miguel tenía la edad de Sebastián», murmuró Elvira, más para sí misma que para Rosa. «Le regalé la misma caja de música de mi madre. Se quedó despierto toda la noche escuchándola, preguntándome sobre sus tatarabuleas, sobre las historias que guardaba cada nota. Sí, bueno». Rosa se encogió de hombros. Miguel era diferente, más sensible quizás. Estos niños de ahora son más prácticos. Pero Elvira recordaba perfectamente cuando Miguel era pequeño. Recordaba cómo solía sentarse a sus pies pidiendo que le contara historias sobre la familia, cómo sus ojos se iluminaban cuando ella abría esa misma caja de música y comenzaba a narrar las aventuras de sus antepasadas. Recordaba cómo él la abrazaba y le prometía que siempre guardaría esas historias en su corazón. ¿Cuándo había dejado de importarle? ¿Cuándo había decidido que el amor de su madre era menos valioso que la aprobación de su esposa? ¿Cuándo había comenzado a verla como una carga, en lugar de como la mujer que había sacrificado todo para criarlo? El resto de la tarde transcurrió como una película en la que Elvira era apenas una extra. Las conversaciones fluían a su alrededor sin incluirla, los planes familiares se hacían sin consultarla, las fotos se tomaban omitiéndola cuidadosamente del encuadre. Cuando intentaba participar, sus comentarios eran recibidos con sonrisas educadas pero vacías, como si hablara un idioma que ya nadie entendía. Cuando la celebración terminó y comenzaron a recoger, Elvira se dirigió hacia la mesa donde había quedado su regalo. La caja de música seguía allí, olvidada entre los desechos de una fiesta que había celebrado todo, excepto lo que realmente importaba. La tomó en sus manos con cuidado, sintiendo el peso de las generaciones que había cargado durante décadas. Sus dedos trazaron las tallas en la madera, cada marca una huella dejada por las mujeres que la habían amado antes que ella. «¿Te la llevas de vuelta?», preguntó Carmen con alivio apenas disimulado. «Probablemente es mejor así. Sebastián tiene tantos juguetes que no sabría dónde ponerla». Elvira asintió lentamente, guardando la caja en su bolso como quien protege un corazón roto. No había lágrimas en sus ojos, pero algo fundamental había cambiado en su interior. La esperanza que había llevado esa mañana se había transformado en una comprensión dolorosa pero clara. En esa familia, ella había dejado de ser una persona para convertirse en una obligación. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó a Sebastián preguntarle a su madre: «Mami, ¿por qué la abuela siempre trae cosas tan aburridas?». La respuesta de Carmen fue un susurro que no estaba destinado a sus oídos, pero que llegó a ella con la claridad de una campana. «Porque ya está muy mayor, mi amor. Los abuelos a veces olvidan cómo es ser joven». Elvira se detuvo en el umbral de la puerta, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su bolso. No era que hubiera olvidado cómo ser joven. El problema era que ellos habían olvidado cómo valorar la sabiduría que solo viene con los años vividos, las historias guardadas, el amor que había resistido décadas de pruebas. Pero mientras se alejaba de esa casa que una vez había considerado un hogar extendido, Elvira sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. No era tristeza, aunque la tristeza estaba ahí. No era rabia, aunque la rabia palpitaba en su pecho. Era claridad, una claridad fría y cristalina, que le decía que algo tenía que cambiar. Y por primera vez en años, Elvira comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, era hora de recordarles a todos quién era realmente. Durante las siguientes semanas, Elvira intentó convencerse de que tal vez había sido demasiado sensible, que quizás estaba exagerando las cosas. Después de todo, los tiempos habían cambiado, y ella tenía que adaptarse. Decidió hacer un último esfuerzo por encajar en la vida de su familia, por demostrar que aún podía ser relevante en sus vidas modernas. La oportunidad llegó cuando Carmen la llamó para pedirle que cuidara a Sebastián y a su hermana menor, Sofía, durante un fin de semana que ella y Miguel tenían planeado ir a un spa. Era la primera vez en meses que le pedían ayuda con algo importante, y Elvira sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Claro que sí, Carmen. Será un placer pasar tiempo con mis nietos», respondió con una alegría genuina que no había sentido en semanas. «Perfecto. Solo, por favor, nada de historias raras o cosas anticuadas». «Sí,
Los niños están acostumbrados a cierta rutina: Netflix, comida rápida, videojuegos. Manténlo simple. Elvira tragó saliva ante el comentario hiriente pero disfrazado de instrucción práctica. Por supuesto, haré exactamente lo que ellos necesiten. El viernes por la noche, cuando Miguel y Carmen se fueron, Elvira se encontró sola con Sebastián y Sofía en esa casa moderna llena de pantallas y dispositivos electrónicos. Los niños, de 8 y 6 años respectivamente, se instalaron inmediatamente frente al televisor de pantalla gigante, hipnotizados por dibujos animados que cambiaban de escena cada 3 segundos. ¿Quieren que les prepare algo especial para cenar?, preguntó Elvira con entusiasmo. Podría hacer esas galletas de chocolate que tanto le gustaban a su papá cuando era pequeño. No, abuela, respondió Sebastián sin siquiera voltear a mirarla. Mamá dejó pizzas congeladas en el refrigerador. Solo mételas al microondas. Sofía asintió, sus grandes ojos marrones pegados a la pantalla donde robots de colores luchaban entre explosiones y música ensordecedora. Y después podemos ver más capítulos de esta serie. Van por la temporada 8. Elvira se quedó parada en la cocina, sosteniendo una pizza congelada que costaba más que lo que ella gastaba en comida durante 3 días. Los niños que una vez corrían a abrazarla cuando llegaba ahora, la trataban como una empleada doméstica temporal, útil solo para calentar comida y asegurarse de que no se mataran mientras sus padres se divertían. Intentó sentarse con ellos en el sofá durante la cena, pero la conversación era imposible. Los dibujos animados gritaban constantemente. Los niños respondían a sus preguntas con monosílabos, y cuando ella trataba de hacer comentarios sobre lo que estaban viendo, ambos niños la miraban con esa expresión de paciencia forzada que habían aprendido de sus padres. «Abuela, ¿puedes bajar el volumen de tu voz?», le pidió Sebastián después de que ella intentara explicar que cuando su papá era pequeño, ellos inventaban sus propias historias en lugar de solo ver las de otros. «No podemos escuchar el programa». Esa noche, después de acostar a los niños con la eficiencia mecánica que habían exigido, Elvira se quedó despierta en el cuarto de huéspedes, rodeada de fotografías familiares en las que ella aparecía cada vez menos prominente con el paso de los años. En las fotos más recientes, era apenas una figura en el fondo, sonriendo educadamente mientras la vida real de la familia sucedía sin ella. El sábado intentó una estrategia diferente. Cuando los niños se despertaron, en lugar de ofrecerles el desayuno procesado que Carmen había dejado instrucciones de darles, Elvira había preparado hot cakes caseros con forma de animalitos, como solía hacer para Miguel cuando era niño. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía con desconfianza, mirando el plato como si fuera algo peligroso. «Son hot cakes especiales, mi amor. Mira, este parece un conejito, y este otro un gatito. Tu papá solía...». «No me gustan», interrumpió Sofía sin siquiera probarlos. «Quiero mis cereales de siempre, los que tienen malvaviscos de colores». «Pero si ni siquiera los has probado», insistió Elvira con una sonrisa que comenzaba a sentirse dolorosa en su cara. «Solo un bocadito, por favor». Sebastián se acercó al plato, tomó un pequeño pedazo con la punta del tenedor y lo masticó con expresión escéptica. «Saben... normales», declaró como si fuera un crítico gastronómico de 8 años. «Prefiero los congelados que solo tienes que poner en la tostadora». Elvira guardó silencio mientras servía los cereales azucarados que los niños querían, observando cómo sus hot cakes caseros se enfriaban en el plato hasta volverse duros e inmangibles. Había despertado a las 5 de la mañana para prepararlos, recordando la alegría en los ojos de Miguel cuando era pequeño y encontraba esas figuras divertidas en su desayuno. Ahora sus propios nietos las rechazaban sin consideración. La tarde fue peor. Elvira sugirió ir al parque, pero los niños se quejaron de que hacía calor. Propuso hacer manualidades, pero Sebastián dijo que era cosa de bebés. Ofreció enseñarles a tocar las canciones básicas en el viejo piano que Miguel había aprendido de niño, pero Sofía respondió que la música en vivo le daba dolor de cabeza. «¿Por qué no pueden simplemente quedarse viendo televisión como niños normales?», murmuró Sebastián, cuando Elvira intentó interesarlos en un juego de mesa que había traído de su casa. Niños normales. Como si querer pasar tiempo de calidad con su abuela fuera una actividad anormal. Como si ella fuera la rara por proponer alternativas a las pantallas y los dispositivos electrónicos. El momento más doloroso llegó el domingo por la mañana, cuando Elvira encontró a los niños en el estudio de Miguel, jugando con una tablet. En la pantalla había una aplicación de árbol genealógico, donde podían agregar fotos de familiares. «Miren, está su mamá, su papá, sus tíos,
observó Elvira acercándose con curiosidad. ¿Puedo ayudarles a agregar más familia? Ya terminamos, dijo Sebastián cerrando la aplicación rápidamente. Solo pusimos a las personas importantes. Elvira alcanzó a ver la pantalla un segundo antes de que se cerrara. Ahí estaban Miguel, Carmen, los tíos, los primos, pero no ella. En el árbol genealógico digital de sus propios nietos, Elvira no existía. Pero yo soy su abuela, susurró, su voz apenas audible. Soy la mamá de su papá. ¿No piensan que soy importante? Sofía la miró con esos ojos grandes e inocentes que solo los niños pequeños poseen, y con la honestidad brutal de la infancia, respondió: «Es que casi no te vemos, abuela. Y cuando vienes, siempre traes cosas aburridas y hablas de personas que ya se murieron». Las palabras cayeron sobre Elvira como piedras. Personas que ya se murieron. Así veían a sus antepasados, a las historias que ella había tratado de preservar, a la herencia emocional que había intentado transmitir. Para estos niños, criados en un mundo de gratificación instantánea y entretenimiento constante, ella representaba lo opuesto de todo lo que encontraban interesante o valioso. Sebastián, quizás sintiéndose culpable por la expresión devastada en el rostro de su abuela, agregó con torpeza: «Pero te queremos, abuela. Es solo que eres muy diferente de nosotros». Diferente. Esa palabra resonó en la mente de Elvira durante el resto del día. No inadecuada, no equivocada, simplemente diferente, como si perteneciera a una especie distinta, como si hablara un idioma que ellos nunca aprenderían, porque no tenían interés en aprenderlo. Cuando Miguel y Carmen regresaron el domingo por la noche, relajados y bronceados por su fin de semana en el spa, ni siquiera preguntaron cómo había sido el tiempo con los niños. Carmen revisó rápidamente la casa para asegurarse de que todo estuviera en orden, mientras Miguel se dirigió directamente a su estudio para revisar emails del trabajo. «Gracias, Elvira», dijo Carmen de manera distraída, mientras revisaba que las plantas hubieran sido regadas. «Los niños se portaron bien, espero». «Fueron perfectos», respondió Elvira, aunque la palabra perfectos sonaba amarga en su boca. Habían sido perfectamente indiferentes, perfectamente desinteresados, perfectamente ajenos a cualquier conexión emocional que ella hubiera intentado crear. «Excelente. Miguel te puede llevar a tu casa cuando termine de revisar sus cosas». Y así, sin más ceremonias, sin preguntas sobre cómo había pasado el fin de semana o si había disfrutado el tiempo con sus nietos, Elvira fue despachada como una niñera temporal que había cumplido su función. Durante el viaje silencioso a su casa, sentada en el asiento del pasajero del auto de su hijo, mientras él manejaba concentrado en su teléfono manos libres, discutiendo asuntos de trabajo, Elvira tuvo una revelación que la golpeó con la fuerza de un rayo. No era que hubiera dejado de ser importante para su familia, era que nunca había sido realmente importante para la familia que ellos habían construido. Había sido tolerada, incluida por obligación, mantenida al margen por cortesía, pero en el núcleo real de sus vidas, en las decisiones importantes, en los momentos que realmente contaban, ella era invisible. Sus nietos no la conocían porque nunca les habían enseñado a valorarla. Su nuera no la respetaba porque su propio hijo no le había mostrado por qué debía respetarla. Y Miguel había elegido la comodidad de evitar conflictos sobre la lealtad hacia la mujer que le había dado la vida. Cuando llegaron a su casa y Miguel se despidió con el beso mecánico de siempre, Elvira se quedó parada en su jardín viendo alejarse las luces traseras del auto. Por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente sola. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente libre de ilusiones. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Elvira tomó una decisión. Ya no intentaría encajar en un espacio donde claramente no cabía. Ya no se esforzaría por ser relevante para personas que habían decidido que era irrelevante. Pero tenía algo que ellos habían olvidado, algo que habían subestimado durante demasiado tiempo. Tenía una historia, y las historias, cuando se cuentan correctamente, tienen el poder de cambiar todo. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio que Elvira había comenzado a reconocer como su nueva normalidad. No más llamadas preguntando si podía cuidar a los niños, no más invitaciones de último minuto a reuniones familiares, no más fingir que su presencia era bienvenida cuando claramente era apenas tolerada. Se había vuelto experta en llenar sus días con actividades solitarias que antes hubiera considerado tristes, pero que ahora abrazaba como pequeños refugios de dignidad. Leía novelas en su jardín, regaba las rosas de Ramón
Organizaba y reorganizaba las fotografías familiares que parecían documentar su progresiva desaparición de la vida de sus seres queridos. El golpe final llegó en una tarde de jueves, cuando el teléfono sonó, y por un momento ilusorio, Elvira pensó que tal vez Miguel la llamaba para charlar, como solía hacer años atrás cuando aún parecía valorar su opinión y su compañía. «Hola, mamá». La voz de Miguel sonaba extrañamente formal, como si estuviera leyendo de un guión. «Te llamo para avisarte sobre el cumpleaños de papá el próximo domingo, el cumpleaños de Ramón». Cada año desde su muerte, Elvira había organizado una pequeña reunión familiar para honrar su memoria. Era uno de los pocos momentos del año en que sentía que su familia aún funcionaba como tal, cuando se sentaban alrededor de su mesa a compartir historias sobre el hombre que los había amado a todos con tanta generosidad. «Por supuesto, mi amor», respondió Elvira con la primera sonrisa genuina que había sentido en semanas. «¿A qué hora quieren que tenga todo listo? Puedo hacer su pastel de chocolate favorito, ese que... En realidad, mamá», la interrumpió Miguel con un tono incómodo. «Hemos decidido hacer algo diferente este año. Carmen pensó que sería buena idea tener la reunión en nuestra casa. Ya sabes, más espacio, mejor para los niños». Las palabras de Miguel flotaron en el aire como humo, pero Elvira entendió inmediatamente lo que no estaba diciendo. No era sobre el espacio, no era sobre la comodidad de los niños, era sobre ella, era sobre mantenerla en una posición subordinada, incluso en la celebración de la memoria de su propio esposo. «Entiendo», logró decir con voz controlada. «¿A qué hora debo estar allí?» «Bueno, ese es el tema». Miguel tosió nerviosamente. «Carmen ha estado muy estresada con el trabajo últimamente, y pensamos que tal vez sería mejor hacer algo más íntimo este año. Solo nosotros, ya sabes. Los nietos nunca conocieron realmente al abuelo, y a veces se aburren con las historias». El mundo se detuvo alrededor de Elvira. Su hijo le estaba diciendo, con palabras cuidadosamente elegidas pero inequívocas, que no estaba invitada a la conmemoración del cumpleaños de su propio esposo, el hombre con quien había compartido 35 años de matrimonio, que había sido padre de Miguel, abuelo de esos niños que aparentemente se aburrían escuchando sobre él. «Miguel». Su voz salió como un susurro quebrado. «Es el cumpleaños de tu padre. Lo sé, mamá. Y por supuesto que puedes visitarlo al cementerio por tu cuenta. De hecho, pensamos que tal vez prefieras hacer eso, algo más privado, más personal para ti, más personal para ella, como si el duelo fuera algo que debía manejar en soledad, como si los recuerdos de Ramón le pertenecieran únicamente a ella y no fueran parte del legado familiar que debía compartirse y preservarse». «¿Y las historias que él quería que les contara a los niños?», preguntó Elvira, aferrándose a un último hilo de esperanza. «Siempre decía que cuando él no estuviera, yo debía asegurarme de que ellos supieran quién había sido su abuelo». «Mamá, sé realista. Los niños tienen 8 y 6 años. No van a recordar historias complicadas sobre alguien que murió antes de que fueran lo suficientemente grandes para conocerlo realmente. Es mejor dejarlos ser niños. Dejarlos ser niños. Como si conocer la historia de su abuelo, entender de dónde venían, tener conexión con sus raíces, fuera algo que interfiriera con su infancia, en lugar de enriquecerla». Después de colgar el teléfono, Elvira se quedó sentada en su cocina durante horas, mirando fijamente el calendario donde había marcado con un corazón rojo el cumpleaños de Ramón. Cada año anterior, esa fecha había sido sagrada para toda la familia. Habían venido todos, incluso los parientes más lejanos, para celebrar la vida de un hombre que había tocado cada una de sus existencias con amor incondicional. Ahora, aparentemente, esa tradición había muerto con él. Esa noche, Elvira se dirigió al armario donde guardaba las cosas más preciadas de Ramón: su traje de boda, cuidadosamente preservado en una bolsa plástica, su reloj de bolsillo, heredado de su propio padre, las cartas de amor que le había escrito durante el primer año de matrimonio, cuando él trabajaba en otra ciudad, y se escribían todos los días. Y ahí, en el fondo del cajón, encontró la carta que él le había dejado para leer después de su muerte. La había leído cientos de veces durante los últimos 3 años, pero esa noche, las palabras cobraron un significado diferente, más urgente. «Mi querida Elvira», comenzaba la carta con la caligrafía temblorosa pero legible de sus últimos días. «Si estás leyendo esto, significa que he partido a reunirme con los que se fueron antes que yo. No llores demasiado por mí, amor mío, porque tuve la bendición de vivir una vida completa a tu lado. Solo te pido una cosa: no permitas que nuestra historia se olvide. No dejes que Miguel y los nietos crezcan sin conocer de dónde vienen,
sin entender los sacrificios que hicieron las generaciones anteriores para que ellos pudieran tener las oportunidades que tienen hoy. Tú eres la guardiana de nuestra memoria familiar, Elvira. Tú eres quien debe asegurarse de que las lecciones que aprendimos, los errores que cometimos, las alegrías que compartimos, no se pierdan en el olvido de la modernidad. Y si algún día sienten que ya no te necesitan, recuérdales por qué están equivocados, no con lágrimas o reproches, sino con la fuerza de la verdad. Muéstrales quiénes somos realmente, de dónde venimos, por qué nuestras historias importan. Confío en ti, mi amor, siempre he confiado en ti. Las lágrimas que Elvira había estado conteniendo durante semanas finalmente cayeron sobre el papel amarillento, pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de reconocimiento, de claridad, de propósito renovado. Ramón tenía razón. Ella era la guardiana de la memoria familiar, no por accidente, no por defecto, sino por designación deliberada de un hombre que había entendido que las historias familiares eran tesoros que requerían protección activa. Y si su familia había decidido que ya no querían esos tesoros, tal vez era hora de recordarles exactamente lo que estaban rechazando. El domingo del cumpleaños de Ramón, Elvira no fue al cementerio como Miguel había sugerido. En su lugar, se quedó en casa y escribió. No una carta de reproches o una lista de quejas, sino algo mucho más poderoso. La historia completa de la familia Morrison, comenzando con los bisabuelos que habían inmigrado con nada más que esperanza y coraje, pasando por los abuelos que habían construido el primer negocio familiar durante la depresión, siguiendo con Ramón y ella, que habían criado a Miguel con amor y sacrificio. Escribió sobre las Navidades cuando Miguel era pequeño, y ellos apenas tenían dinero para regalos, pero llenaban la casa de amor y tradiciones. Escribió sobre las noches cuando él tenía pesadillas, y Ramón se quedaba despierto contándole historias de valentía hasta que el miedo desaparecía. Escribió sobre los días de enfermedad cuando ella caminaba kilómetros bajo la lluvia para comprar las medicinas que necesitaba porque no tenían auto. Escribió sobre la caja de música que había rechazado Sebastián, explicando que había pertenecido a la bisabuela, que había cosido ropa durante 16 horas diarias para mantener a sus hijos cuando su esposo murió en un accidente. La misma caja que había consolado a la abuela durante los bombardeos de la guerra, que había calmado a la madre de Elvira durante la depresión posparto, que había sido el único lujo que se permitieron durante años de pobreza. Escribió hasta que sus manos dolieron, hasta que había documentado no solo los hechos de su historia familiar, sino el alma de esa historia, el amor, el sacrificio, la perseverancia, los valores que habían permitido que cada generación tuviera mejores oportunidades que la anterior. Cuando terminó, tenía 47 páginas escritas a mano, 47 páginas de historia, que su familia había decidido que era irrelevante, aburrida, innecesaria para sus vidas modernas. Pero Elvira sabía algo que ellos habían olvidado. Sabía que algunas historias son demasiado importantes para permanecer en silencio. Sabía que algunas verdades son demasiado poderosas para ser ignoradas indefinidamente. Y sabía que tenía algo que hacer con esas 47 páginas, que cambiaría todo para siempre. Porque Ramón tenía razón. Ella no era solo una abuela que se aferraba al pasado, era la guardiana de la memoria familiar. Y había llegado el momento de ejercer esa responsabilidad con toda la fuerza de su convicción. Los días siguientes a escribir esas 47 páginas trajeron consigo una transformación que Elvira no había anticipado. Por primera vez en meses, se levantaba cada mañana con propósito. No el propósito desesperado de tratar de encajar donde no cabía, sino algo más profundo, la certeza de que tenía una misión que cumplir. No era rabia lo que sentía ahora. La rabia había sido consumida por algo más poderoso, determinación cristalina. Comenzó a observar a su familia con ojos diferentes, como si fuera una antropóloga estudiando una cultura que había olvidado sus propias raíces. Y en esa observación silenciosa, descubrió patrones que antes no había notado. Miguel había desarrollado el hábito de mencionar constantemente su éxito profesional, pero nunca hablaba sobre los valores que le habían enseñado ese éxito. Carmen compraba todo lo que sus hijos pedían, pero nunca les enseñaba el valor de las cosas. Los nietos tenían acceso a información ilimitada a través de sus dispositivos, pero no conocían ni una sola historia sobre las personas que habían hecho posible su existencia privilegiada. Era como si vivieran en una casa construida sobre cimientos invisibles, disfrutando la estructura sin saber quién había puesto cada piedra, sin reconocer el trabajo que había hecho posible su comodidad.
Durante las siguientes semanas, Elvira desarrolló una rutina que la llenaba de energía renovada. Por las mañanas, visitaba el cementerio donde descansaba Ramón, no con la tristeza de los primeros años, sino con la determinación de quien consulta con un consejero sabio. Le contaba sobre sus planes, sobre las decisiones que estaba tomando, sobre la misión que él le había encomendado. «Ya sé qué voy a hacer, mi amor», le susurró una mañana mientras limpiaba su lápida con cuidado especial. «Ya sé cómo voy a recordarles quiénes somos realmente». Por las tardes, Elvira comenzó a hacer algo que no había hecho en años: investigar. Visitó la biblioteca local, donde la bibliotecaria, una mujer mayor llamada Isabel que había conocido a la familia durante décadas, la ayudó a encontrar registros históricos, artículos de periódicos viejos, documentos que confirmaban las historias que había escrito. «¿Estás escribiendo la historia de tu familia, Elvira?», le preguntó Isabel una tarde mientras la ayudaba a fotocopiar un artículo de 1943 sobre la fábrica donde había trabajado el padre de Ramón. «Estoy documentando la verdad», respondió Elvira con una sonrisa que Isabel no le había visto en años, «para que nadie pueda decir después que son solo historias inventadas por una vieja nostálgica». Las evidencias se acumulaban día tras día. Fotografías de los abuelos inaugurando el primer negocio familiar, cartas de agradecimiento de familias que habían ayudado durante las épocas difíciles, diplomas y reconocimientos que documentaban no solo logros académicos, sino también contribuciones comunitarias que habían marcado la diferencia en la vida de muchas personas. Elvira descubrió que el bisabuelo había sido el primer hombre en su pueblo en enviar a sus hijas a la universidad, algo revolucionario en 1920. Encontró documentos que probaban que su suegra había dirigido un comedor comunitario durante la Gran Depresión, alimentando a cientos de familias sin recursos. Halló evidencia de que Ramón había donado silenciosamente a organizaciones benéficas durante 30 años, sin nunca mencionarlo a nadie, ni siquiera a ella. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que revelaba una imagen mucho más rica y compleja de lo que su familia había sido y representado. No eran simplemente personas que habían existido en el pasado, eran individuos que habían construido un legado de valores, servicio y sacrificio que se extendía hasta el presente. Pero lo más importante que descubrió Elvira fue algo sobre sí misma. En los archivos del hospital local, encontró registros de las veces que había donado sangre. En los archivos de la escuela primaria, halló cartas de agradecimiento de maestros que mencionaban las horas que había dedicado como voluntaria durante los años escolares de Miguel. En los registros de la iglesia, descubrió documentación de las comidas que había preparado para familias en crisis durante más de 2 décadas. Ella también tenía una historia de servicio silencioso, de amor sin reconocimiento, de sacrificios que nadie había documentado porque se consideraban simplemente lo que una buena madre y esposa debía hacer. Armada con esta documentación, Elvira comenzó a elaborar algo que trascendía las 47 páginas escritas a mano. Estaba creando un legado tangible, una evidencia irrefutable de que las personas que ya se habían muerto no solo habían existido, sino que habían vivido vidas extraordinarias llenas de propósito y significado. Una tarde, mientras organizaba fotografías en orden cronológico, sonó el teléfono. Era Carmen, y por primera vez en semanas, su voz no sonaba impaciente o molesta. «Elvira, ¿podrías cuidar a los niños mañana por la noche? Tenemos una cena de trabajo importante y la niñera se enfermó». En el pasado, Elvira habría aceptado inmediatamente, agradecida por cualquier oportunidad de pasar tiempo con sus nietos. Pero ahora la petición la golpeó de manera diferente. No estaban pidiendo su ayuda porque valoraran su presencia o porque quisieran incluirla en sus vidas. La necesitaban solo cuando las alternativas se agotaban. «Lo siento, Carmen», respondió con calma, «pero no voy a poder ayudarte esta vez». El silencio al otro lado de la línea fue prolongado y cargado de sorpresa. «¿No vas a poder? ¿Tienes planes?». Elvira sonrió mientras miraba los documentos esparcidos sobre su mesa de comedor, evidencia tangible de décadas de servicio y amor no reconocidos. «Sí, tengo planes muy importantes. Pero, Elvira, realmente necesitamos que... Estoy segura de que encontrarán una solución», interrumpió Elvira con una gentileza que no escondía su firmeza. «Buena suerte con su cena». Después de colgar, Elvira se sintió ligera de una manera que no había experimentado en años. No había sido grosera ni cruel, pero tampoco había cedido automáticamente a una demanda que no reconocía su valor como persona, solo su utilidad como recurso disponible. Esa noche,
Mientras revisaba por última vez todos los documentos que había reunido, Elvira tomó una decisión final. No confrontaría a su familia con reproches o lágrimas. No los castigaría con silencio resentido o manipulación emocional. Iba a darles un regalo. Un regalo que no podrían rechazar, sin revelar exactamente quiénes se habían convertido. Un regalo que los obligaría a mirarse en el espejo de su propia historia familiar y decidir si les gustaba lo que veían reflejado ahí. Tomó una caja de zapatos y comenzó a llenarla cuidadosamente. Las 47 páginas manuscritas iban en el fondo, seguidas por copias de todos los documentos que había encontrado. Fotografías organizadas cronológicamente contaban la historia visual de 4 generaciones: cartas, certificados, reconocimientos, artículos de periódicos. Todo formaba una narrativa completa e irrefutable. En la parte superior de la caja, colocó una carta que había escrito esa misma tarde. No era larga ni dramática. Simplemente explicaba que había estado organizando la historia familiar y pensaba que tal vez les gustaría tener todos estos recuerdos juntos. La carta terminaba con una sola línea que había copiado de una de las cartas que Ramón le había escrito durante su noviazgo. Las familias que olvidan de dónde vienen rara vez saben hacia dónde van. Mientras cerraba la caja con cinta adhesiva, Elvira no sintió tristeza ni ansiedad por cómo reaccionarían. Sentía la paz profunda de alguien que ha cumplido con su responsabilidad, que ha honrado las promesas que hizo, que ha protegido lo que era su deber proteger. No era más dolor lo que la guiaba ahora, era decisión. La decisión de ser la guardiana de la memoria familiar que Ramón había confiado que sería. La decisión de recordarles a todos, de la manera más amorosa pero contundente posible, exactamente qué estaban rechazando cuando rechazaban su historia. Mañana entregaría la caja, y entonces, finalmente, su familia tendría que decidir quiénes querían ser: personas que honraban su legado o personas que lo desechaban por conveniencia. Pero esa decisión ya no era responsabilidad de Elvira. Ella había cumplido con la suya. La mañana del día elegido amaneció con una claridad cristalina que Elvira tomó como una buena señal. Se vistió con especial cuidado. El vestido azul marino que Ramón siempre había dicho que hacía brillar sus ojos, los aretes de perlas que habían pertenecido a su madre, el broche de oro que había sido regalo de bodas. No se estaba arreglando para una confrontación, se estaba preparando para una ceremonia. La caja descansaba en la mesa del comedor, envuelta en papel dorado elegante que había comprado especialmente para la ocasión. No parecía un reproche empaquetado, sino exactamente lo que pretendía ser: un regalo precioso que contenía tesoros familiares. Había escrito la dirección con su mejor caligrafía y había añadido una pequeña tarjeta que simplemente decía: para mi familia, con todo mi amor, Elvira. Antes de salir de casa, se detuvo frente al espejo del recibidor una vez más. La mujer que la miraba desde el cristal había cambiado durante las últimas semanas. Sus hombros ya no se curvaban hacia adelante con el peso de la resignación. Su mirada no buscaba aprobación ni perdón. Había algo sereno pero inquebrantable en su expresión, la dignidad silenciosa de alguien que conoce su propio valor independientemente de si otros lo reconocen. El viaje en taxi hacia la casa de Miguel le dio tiempo para reflexionar sobre las últimas semanas. No había experimentado la ansiedad que había anticipado. En su lugar, sentía una calma profunda que venía de saber que había hecho todo correctamente, con amor, con verdad, sin malicia. El resultado ya no estaba en sus manos, y esa liberación de control la llenaba de una paz que no había conocido en años. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa familiar, Elvira vio que estaban todos los autos en la entrada. Miguel había llegado temprano del trabajo, lo cual era inusual. Carmen's auto deportivo estaba estacionado junto al SUV que usaba para transportar a los niños. Era perfecto. Toda la familia estaría presente para recibir su regalo. Caminó lentamente por el sendero que llevaba a la puerta principal, sosteniendo la caja con la reverencia de quien porta algo sagrado. Sus pasos eran medidos, deliberados, sin prisa pero con propósito claro. Cuando llegó a la puerta, respiró profundamente antes de tocar el timbre. Fue Sebastián quien abrió la puerta, con una expresión de sorpresa genuina. «Abuela, no sabíamos que venías hoy». «Hola, mi amor», respondió Elvira con una sonrisa cálida. «Traje algo especial para toda la familia. ¿Están todos en casa?» El niño asintió y la guió hacia la sala, donde efectivamente estaban reunidos Miguel, Carmen y Sofía. La escena era típicamente moderna. Miguel revisando emails en su teléfono,
Carmen organizando algo en su tableta, Sofía absorta en un videojuego portátil. Nadie levantó la vista inmediatamente cuando ella entró. «Hola, familia», anunció Elvira con voz clara y serena. Esta vez todos levantaron la mirada, y ella pudo ver la sorpresa en sus rostros. No la sorpresa de alegría por una visita inesperada, sino la sorpresa incómoda de quien se encuentra con algo que no había planeado manejar en ese momento. «Mamá», dijo Miguel, dejando su teléfono a un lado. «¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo?» «No pasó nada malo», respondió Elvira, acercándose al centro de la sala donde todos pudieran verla claramente. «Vine porque tengo algo muy especial que darles». Carmen intercambió una mirada rápida con Miguel, esa comunicación silenciosa que las parejas desarrollan para manejar situaciones sociales incómodas. Elvira la interceptó perfectamente, pero no le dolió como antes. La observó con la curiosidad científica de alguien que estudia un comportamiento interesante, pero ya no personalmente hiriente. «Es algo que he estado preparando durante semanas», continuó Elvira, colocando la caja dorada en la mesa de centro con ceremonia deliberada. «Algo que creo que todos necesitan tener». Los niños se acercaron inmediatamente, atraídos por el envoltorio elegante y la posibilidad de otro regalo. Pero Miguel y Carmen permanecieron en sus lugares, sus expresiones cautelosas como si temieran lo que pudiera salir de esa caja. «¿Qué es, abuela?», preguntó Sofía con la curiosidad natural de una niña de 6 años. «Es nuestra historia», respondió Elvira simplemente. «La historia completa de nuestra familia, desde los bisabuelos hasta ustedes». «Mamá», intervino Miguel con esa voz que usaba cuando intentaba ser diplomático pero firme. «Ya hemos hablado sobre esto. Los niños no están interesados en... ¿Por qué no dejamos que ellos decidan?», interrumpió Elvira con gentileza, pero con una autoridad que no había mostrado en años. «¿Por qué no vemos qué piensan cuando realmente entienden de qué se trata?». Sebastián ya estaba desarrollando el papel dorado con la impaciencia típica de un niño de 8 años. «Es una caja llena de papeles y fotos. No son solo papeles, mi amor», explicó Elvira, arrodillándose junto a él. «Son las pruebas de aventuras increíbles, de personas valientes que hicieron cosas extraordinarias para que tú pudieras estar aquí hoy». Tomó la primera fotografía de la pila, una imagen en blanco y negro de un hombre joven en uniforme militar. «Este es tu bisabuelo Carlos. Tenía solo 19 años cuando esta foto fue tomada, justo antes de partir a la guerra para defender la libertad. ¿Sabías que estuvo perdido en el bosque durante 3 días con una pierna herida, pero siguió caminando porque sabía que tenía que volver a casa con su familia?» Los ojos de Sebastián se agrandaron. «¿En serio? ¿Como una película de aventuras?» «Mejor que una película», respondió Elvira, «porque realmente pasó. Y mira esto». Tomó otra fotografía que mostraba a una mujer joven frente a una pequeña panadería. «Esta es tu bisabuela Elena. Cuando tu bisabuelo estaba en la guerra, ella mantuvo sola este negocio y alimentó a todas las familias del barrio que no tenían qué comer. Trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, durante 2 años. Sofía se había acercado también, fascinada por las imágenes que nunca había visto. «¿Y esta señora quién es?» «Esa es tu tatarabuela Mercedes», explicó Elvira tomando una fotografía de una mujer mayor rodeada de niños. «Era maestra, y cuando las escuelas cerraron durante la epidemia de 1918, ella siguió enseñando a los niños en su propia casa. Algunos de esos niños caminaban kilómetros cada día para llegar a sus clases». Carmen se había acercado sin darse cuenta, atraída a pesar de sí misma por las fotografías e historias que nunca había escuchado. «¿Esta era la abuela de Ramón?» «Sí», respondió Elvira, sosteniendo la mirada de su nuera por primera vez en meses sin bajar la vista. «Y aquí tienes documentos que prueban que ella también fue la primera mujer en su pueblo en obtener el derecho al voto y que organizó la primera biblioteca comunitaria». Miguel se había acercado también, y Elvira pudo ver el momento exacto en que reconoció algunas de las fotografías. «Mamá, ¿de dónde sacaste todas estas fotos? Pensé que se habían perdido en la inundación del sótano». «No se perdieron», explicó Elvira pacientemente. «Tu padre y yo las salvamos todas. Las guardamos esperando el momento adecuado para compartirlas contigo y con tus hijos, pero parece que nunca llegaba el momento adecuado». Sebastián había encontrado una medalla militar en el fondo de la caja. «Mira, mamá, es como las de los superhéroes». Carmen tomó la medalla con cuidado, leyendo la inscripción. «Al valor en combate», murmuró. 1943. «Tu bisabuelo la ganó salvando a 3 compañeros heridos», explicó Elvira. «Nunca habló de la guerra cuando regresó,
pero sus compañeros escribieron cartas contando lo que hizo. Esas cartas también están en la caja. Durante la siguiente hora, Elvira fue sacando documento tras documento, fotografía tras fotografía, historia tras historia. Habló del abuelo que construyó la primera escuela del pueblo con sus propias manos, de la abuela que cosió ropa durante la depresión para mantener a sus 6 hijos, del tío que inventó un sistema de irrigación que salvó las cosechas durante la sequía de 1955. Pero más importante que las historias individuales era la forma en que se conectaban, creando un tapiz de valores, sacrificio y amor que se extendía a través de las generaciones hasta llegar al presente. Y aquí, dijo Elvira, sacando la última serie de fotografías, están las fotos de cuando tu papá era pequeño. Las imágenes mostraban a Miguel en diferentes edades, aprendiendo a caminar sostenido por las manos de Ramón, construyendo castillos de arena en vacaciones familiares que habían requerido meses de ahorro, graduándose de la escuela secundaria con una sonrisa orgullosa mientras sus padres lo abrazaban. ¿Era tan pequeño como yo?, preguntó Sofía, mirando una foto de Miguel a los 6 años perdiendo su primer diente. Exactamente como tú, respondió Elvira, y exactamente igual de curioso. Siempre hacía 1000 preguntas sobre todo. Miguel tomó una de las fotografías, una donde aparecía con unos 10 años, sentado en las rodillas de Ramón, mientras éste le leía un libro. Sus ojos se humedecieron ligeramente. «Recuerdo esa noche», murmuró. «Me estabas leyendo sobre los exploradores. Insistí en que me leyeras el mismo capítulo 3 veces porque no podía creer que realmente hubiera gente que navegara océanos sin saber qué iba a encontrar. Y dijiste que cuando fueras grande, serías un explorador también», agregó Elvira suavemente. «Dijiste que querías ser lo suficientemente valiente para descubrir mundos nuevos». El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de la reflexión, del reconocimiento, de la comprensión lenta pero inevitable de que algo importante estaba sucediendo en esa sala. Sebastián rompió finalmente el silencio. «Abuela, ¿por qué nunca nos habías contado estas historias así antes?» Elvira sonrió con una mezcla de tristeza y sabiduría. «Porque pensé que no les interesarían, mi amor. Pensé que eran demasiado viejas, demasiado aburridas para niños modernos como ustedes». «Pero son geniales», exclamó Sofía. «Es como tener superhéroes reales en nuestra familia». Carmen y Miguel intercambiaron otra mirada, pero esta vez era diferente. Era la mirada de 2 personas que comenzaban a darse cuenta de que habían cometido un error significativo, de que habían descartado algo valioso sin realmente entender qué era. Elvira se levantó lentamente, sintiendo el peso del momento pero también la ligereza de haber cumplido finalmente con su misión. «Bueno», dijo con calma, «creo que ya es hora de que me vaya y los deje examinar todo esto con más calma». «Espera, mamá», dijo Miguel, poniéndose de pie también. «No tienes que irte todavía». Pero Elvira ya había tomado su decisión. Había plantado la semilla. Ahora tenía que dejar que creciera por sí sola. «Sí, tengo que irme», respondió con una sonrisa serena, «porque ustedes necesitan tiempo para decidir qué van a hacer con todo esto». Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó a Sebastián preguntarle a su padre: «Papá, ¿podemos leer más historias esta noche?» Y supo que todo había valido la pena. Elvira no esperaba que la llamada llegara tan pronto. Apenas habían pasado 2 días desde la entrega de la caja cuando su teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Miguel, y por primera vez en meses, su voz no sonaba rutinaria ni distante, sonaba quebrada. «Mamá», comenzó sin los saludos habituales. «Necesito verte. Necesitamos hablar». «Por supuesto, mi amor», respondió Elvira, aunque su corazón se aceleró ligeramente. Había estado preparada para cualquier reacción, pero la urgencia en la voz de su hijo la tomó por sorpresa. «¿Puedo ir a tu casa ahora? Carmen está llevando a los niños al colegio, pero después ella también quiere venir». 1 hora más tarde, Miguel estaba sentado en la cocina de Elvira, en la misma silla donde solía desayunar cuando era niño. Pero el hombre que tenía frente a ella era diferente del que había conocido en los últimos años. Sus hombros temblaban ligeramente y tenía ojeras que sugerían una noche sin dormir. «Mamá», comenzó Miguel, mirando directamente a los ojos de su madre por primera vez en mucho tiempo. «Anoche no pude dormir. Estuve leyendo todo lo que pusiste en esa caja. Todo. Cada documento, cada carta, cada historia». Elvira permaneció en silencio, permitiendo que su hijo encontrara las palabras que necesitaba decir. «No sabía», continuó Miguel, su voz haciéndose más pequeña.
No sabía nada sobre la medalla de papá. No sabía que el bisabuelo había salvado a esos hombres en la guerra. No sabía que la bisabuela había mantenido abierta la panadería durante 2 años sola. No sabía que tú habías donado sangre 67 veces. 67 veces. Miguel había contado. Había prestado atención a cada detalle de lo que ella había documentado tan cuidadosamente. No sabía, repitió Miguel, y ahora las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, que cuando yo tenía neumonía a los 5 años, tú trabajaste 3 empleos durante 6 meses para pagar las cuentas médicas que el seguro no cubría. No sabía que vendiste el anillo de compromiso de la abuela para comprarme los libros universitarios. Elvira sintió que su propia garganta se cerraba, pero mantuvo su composición. Este momento era de Miguel, no suyo. «Mamá», dijo Miguel, levantándose de la silla para arrodillarse junto a la de ella. «¿Cómo pude olvidar quién eres? ¿Cómo pude dejar que te sintiera invisible en tu propia familia?» «Mi amor», comenzó Elvira. Pero Miguel la interrumpió. «No, déjame terminar. Por favor». Su voz se hizo más firme, aunque las lágrimas seguían fluyendo. Sebastián se quedó despierto hasta las 10 de la noche leyendo las cartas que escribió el bisabuelo desde la guerra. Sofía insistió en que le contara la historia de la bisabuela Elena 3 veces antes de dormirse. Y Carmen... Miguel hizo una pausa, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Carmen lloró, mamá. Lloró cuando leyó la carta donde tu madre explicaba por qué te había dado la caja de música. No sabía que esa caja había consolado a 5 generaciones de mujeres en nuestra familia. Pensó que era solo una reliquia sin importancia». Elvira finalmente habló, su voz suave pero clara. «No es culpa de Carmen, Miguel. Es culpa de todos nosotros. Yo debería haber encontrado una mejor manera de compartir estas historias. Ustedes deberían haber preguntado. Todos cometimos errores». «No, mamá», dijo Miguel con firmeza. «Tú intentaste tantas veces, y nosotros te tratamos como si fueras una carga, como si tu amor por la familia fuera algo embarazoso que teníamos que tolerar». El sonido del timbre interrumpió el momento. Era Carmen, quien había regresado después de dejar a los niños en el colegio. Cuando Elvira abrió la puerta, se encontró con una mujer que lucía tan devastada emocionalmente como su marido. Carmen había estado llorando también. Su maquillaje perfecto estaba corrido, y por primera vez desde que Elvira la conocía, parecía completamente vulnerable. «Elvira», dijo Carmen, y su voz se quebró inmediatamente. «Lo siento mucho, lo siento tanto». Las 2 mujeres se quedaron mirándose en el umbral de la puerta durante un momento que parecía eterno. Luego, Carmen hizo algo que nunca había hecho antes. Abrazó a Elvira con fuerza genuina, no con el abrazo mecánico de cortesía que había perfeccionado durante años. «No sabía», murmuró Carmen contra el hombro de Elvira. «No sabía que eras una heroína. No sabía que toda mi familia había sido construida sobre los sacrificios de personas extraordinarias. No sabía que estaba rechazando tesoros cuando pensaba que estaba rechazando antigüedades sin valor». En la cocina, los 3 se sentaron alrededor de la mesa que había sido testigo de tantas conversaciones familiares a lo largo de los años. Carmen tomó las manos de Elvira entre las suyas. «La caja de música», dijo Carmen, mirando directamente a los ojos de su suegra. «¿Puedes contarme la historia completa? ¿Puedes contarme por qué es tan especial?» Y por primera vez en años, Elvira fue invitada a contar sus historias. No tolerada, no soportada, sino genuinamente invitada a compartir los tesoros de memoria que había estado guardando durante tanto tiempo. «La caja de música fue un regalo de bodas de tu tatarabuela a tu bisabuela», comenzó Elvira, su voz cobrando fuerza con cada palabra. Pero se convirtió en mucho más que eso. Durante la guerra, cuando el bisabuelo estaba luchando, la bisabuela la escuchaba todas las noches antes de dormir. Decía que la melodía le recordaba que el amor sobrevive incluso cuando las personas están separadas por la distancia y el peligro. Carmen escuchaba con atención completa, sin revisar su teléfono, sin parecer impaciente o aburrida. «Cuando yo era niña y tenía pesadillas», continuó Elvira, «mi madre abría la caja y me decía que la bailarina estaba protegiéndonos, que su danza mantenía alejados a los malos sueños, y cuando tú y Miguel se casaron, yo soñaba con el día en que podría sentarme con mis nietos y contarles la misma historia». «¿Y por qué no lo hiciste antes?», preguntó Carmen suavemente. «Porque pensé que no les interesaría», admitió Elvira. «Porque cada vez que intentaba contar una historia, sentía que estaba aburriendo a todos. Porque comencé a creer que tal vez realmente era solo una vieja aferrada al pasado». Miguel tomó la mano libre de su madre. «Mamá, las historias que contaste cuando era niño fueron las que me enseñaron qué significaba ser valiente.
Me enseñaron que enfrentar desafíos difíciles era algo que nuestra familia sabía hacer. ¿Cómo pude olvidar algo tan importante? Los niños quieren saber todo ahora, agregó Carmen. Sebastián me preguntó esta mañana si puede hacer su proyecto escolar sobre la historia de la familia. Sofía quiere que le enseñes a hacer esas galletas que hacía la bisabuela Elena en la panadería. Por primera vez en meses, Elvira sonrió con alegría genuina. Por supuesto, me encantaría enseñarles. Y hay algo más, dijo Miguel, intercambiando una mirada significativa con Carmen. Queremos pedirte perdón, pero también queremos pedirte algo. Elvira esperó curiosa. Queremos que vengas a cenar este domingo, continuó Carmen, pero no como invitada, como la matriarca de la familia que siempre has sido. Queremos que nos enseñes a honrar estas tradiciones correctamente. Queremos que nos enseñes a ser una familia de verdad otra vez. Y queremos que traigas la caja de música, agregó Miguel. Creo que es hora de que vuelva a su lugar en nuestra familia. Elvira sintió que algo sólido y cálido se instalaba en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo el alivio de ser aceptada nuevamente, era la satisfacción profunda de haber cumplido la promesa que le había hecho a Ramón. Había protegido la memoria familiar. Había encontrado la manera de transmitir los valores y las historias que importaban. Hay una condición, dijo Elvira con una sonrisa traviesa que sorprendió a Miguel y Carmen. ¿Cuál?, preguntaron al unísono. Que dejen de llamar anticuadas a las tradiciones familiares. No son anticuadas, son atemporales. Hay una diferencia. Miguel y Carmen se rieron, el primer sonido de alegría genuina que habían compartido los tres en meses. Trato hecho, dijo Carmen, apretando las manos de Elvira. Y Elvira, gracias por no darte por vencida con nosotros. Gracias por encontrar una manera de recordarnos quiénes somos realmente. Esa tarde, después de que Miguel y Carmen se fueron, Elvira se sentó en su jardín entre las rosas de Ramón. El sol de la tarde filtrado a través de las hojas creaba patrones de luz y sombra que parecían danzar con la brisa. «Lo hicimos, mi amor», le susurró a su esposo. «Recordamos quiénes somos, y ahora los nietos van a crecer sabiendo de dónde vienen». Una mariposa se posó en una de las rosas rojas, sus alas moviéndose suavemente como si estuviera bailando al ritmo de una música que solo ella podía escuchar. Elvira sonrió, recordando la pequeña bailarina de la caja de música que pronto volvería a ocupar su lugar en el corazón de su familia. El día en que todo cambió no había requerido gritos ni reproches. Había requerido solo la fuerza silenciosa de la verdad, presentada con amor y respaldada por evidencia irrefutable. Y ahora, finalmente, Elvira había dejado de ser invisible. 3 meses después, en una tarde dorada de otoño, Elvira estaba sentada en el lugar de honor de la mesa familiar, la cabecera que antes ocupaba Ramón, y que ahora era suya por derecho y reconocimiento. A su alrededor, 4 generaciones se reunían para lo que había comenzado como una simple cena dominical, pero que se había convertido en una tradición semanal sagrada. Sebastián, ahora de 9 años, había traído su proyecto escolar terminado, una presentación completa sobre los héroes de mi familia, que había ganado el primer lugar en la Feria de Ciencias Sociales de su escuela. Sofía tenía las manos manchadas de harina porque había estado ayudando a Elvira a preparar las galletas de la bisabuela Elena, siguiendo la receta original que había estado guardada en uno de esos papeles aburridos que ahora eran tesoros familiares. Miguel había enmarcado la medalla militar de su abuelo y la había colgado en el lugar de honor de su oficina, donde todos sus colegas podían verla. Ya no hablaba solo de sus logros profesionales. Ahora compartía con orgullo las historias de valor y sacrificio que habían moldeado su carácter. Carmen había hecho algo aún más extraordinario. Había aprendido a tocar Clair de Lune en el piano, la misma melodía que sonaba en la caja de música, y cada domingo después de cenar, la interpretaba mientras los niños escuchaban absortos, y Elvira cerraba los ojos, sintiendo que Ramón estaba presente en cada nota. «Abuela», dijo Sebastián mientras servían el postre, «mi maestra quiere conocerte. Le conté sobre cómo salvaste la historia de nuestra familia, y dice que eres como una arqueóloga de recuerdos». Elvira sonrió ante la descripción. «Arqueóloga de recuerdos. Me gusta eso. Y la señora García de al lado quiere que le enseñes a documentar la historia de su familia también», agregó Sofía. «Dice que después de ver nuestro proyecto, se dio cuenta de que ella también tiene historias importantes que no quiere que se olviden». «Claro que sí», respondió Elvira. «Las historias familiares son tesoros que deben compartirse, no guardarse». Carmen se aclaró la garganta suavemente. «Elvira,
Hay algo que queremos darte. Elvira la miró con curiosidad, mientras Carmen desaparecía por un momento y regresaba con una caja envuelta en papel azul marino, el color favorito de Elvira. No es mi cumpleaños, dijo Elvira con una sonrisa confundida. No, respondió Miguel, pero es el aniversario del día en que nos recordaste quiénes somos realmente. Dentro de la caja había un álbum de cuero hermosamente encuadernado. En la portada, grabadas en letras doradas, estaban las palabras «La historia de la familia Morrison», guardada por Elvira, nuestra matriarca. Elvira abrió el álbum con manos temblorosas. Cada página había sido cuidadosamente diseñada con las fotografías, documentos y historias que ella había compilado, pero ahora organizadas con un arte y cuidado profesional que las hacía lucir como el tesoro que siempre habían sido. Hicimos copias para cada uno de nosotros, explicó Carmen con lágrimas en los ojos, pero esta es tu copia especial, la del original, porque tú eres la guardiana oficial de nuestra memoria. En las últimas páginas del álbum, Elvira encontró algo inesperado. Nuevas fotografías de las reuniones dominicales de los últimos 3 meses. Imágenes de ella enseñando a cocinar a Sofía, de Sebastián escuchando sus historias con fascinación absoluta, de toda la familia reunida alrededor de la mesa con expresiones de amor y respeto genuinos. Y en la página final había una carta manuscrita firmada por cada miembro de la familia. Para Elvira, nuestra matriarca querida, gracias por no permitir que olvidáramos quiénes somos. Gracias por preservar las historias que nos dan fuerza. Gracias por enseñarnos que el amor familiar no es algo que se da por sentado, sino algo que se cultiva, se protege y se honra. Gracias por recordarnos que las tradiciones no son cadenas que nos atan al pasado, sino puentes que conectan quién fuimos con quien podemos llegar a ser. Pero más que nada, gracias por esperarnos. Gracias por no darte por vencida con nosotros cuando nosotros nos habíamos dado por vencidos contigo. Prometemos que nunca más serás invisible en tu propia familia, porque ahora entendemos que tú eres el corazón que hace que esta familia siga latiendo, con todo nuestro amor y respeto infinito, tu familia. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elvira, pero eran lágrimas de alegría, de satisfacción completa, de paz profunda. Había sido un camino largo y doloroso, pero había llegado exactamente a donde necesitaba llegar. Hay una cosa más, dijo Miguel levantándose de su silla. Fue hasta el aparador y regresó con la caja de música, que ahora ocupaba un lugar de honor en el centro de la mesa dominical. La abrió y la melodía familiar llenó el comedor. La pequeña bailarina giró con su gracia eterna, pero esta vez no giraba sola. Esta vez estaba rodeada de una familia que finalmente entendía su valor, su historia, su significado. «Abuela», dijo Sebastián mientras la música sonaba, ¿puedes contarnos otra vez la historia de la caja de música? Quiero asegurarme de que la recuerdo perfectamente para cuando yo tenga hijos. Por supuesto, mi amor, respondió Elvira, su voz llena de una felicidad que no había sentido en años. Y cuando la cuentes tú, vas a agregar el capítulo sobre cómo casi se perdió la historia y cómo fue salvada justo a tiempo. ¿Y ese capítulo tiene un final feliz?, preguntó Sofía. Elvira miró alrededor de la mesa, observando los rostros de su familia. Miguel, que había redescubierto su conexión con sus raíces. Carmen, que había aprendido a valorar los tesoros que antes despreciaba. Sebastián y Sofía, que ahora crecerían sabiendo exactamente de dónde venían y qué valores debían llevar hacia el futuro. Sí, mi amor, respondió Elvira con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Este capítulo definitivamente tiene un final feliz. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, Elvira se quedó un momento más en la mesa, escuchando el eco de las risas y conversaciones que habían llenado el comedor. La caja de música estaba abierta frente a ella, y la bailarina seguía girando lentamente, como si no quisiera que terminara la celebración. «Lo logramos, Ramón», murmuró Elvira, mirando hacia la silla vacía donde su esposo solía sentarse. «No solo preservamos las historias, creamos una nueva. Una historia sobre el poder de la perseverancia, sobre la importancia de nunca rendirse, sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra la manera de ser reconocido». Se levantó lentamente, sintiéndose más ligera que en años. Al pasar junto al espejo del recibidor, se detuvo un momento para observar su reflejo. La mujer que la miraba desde el cristal ya no era la figura invisible que había sido meses atrás. Era una matriarca respetada, una guardiana honrada, una abuela querida. Era Elvira Morrison, la mujer que había aprendido que a veces la justicia no llega cuando la esperamos,
pero siempre llega cuando la merecemos. Cerró la caja de música con suavidad, pero no con tristeza. Sabía que mañana la abriría de nuevo, y pasado mañana también, y que cada vez que lo hiciera, estaría rodeada de familia que finalmente entendía que algunas melodías son demasiado hermosas para olvidar. Y mientras caminaba hacia su habitación, Elvira sonrió al recordar las palabras que había escrito en su diario esa mañana, palabras que resumían perfectamente todo lo que había aprendido. Descubrí que el silencio duele solo cuando nadie está escuchando, pero cuando encuentras tu voz, cuando te atreves a contar tu verdad con amor y dignidad, el mundo entero se detiene a escuchar. Y a veces, solo a veces, ese mundo se da cuenta de que estuvo equivocado todo el tiempo. La historia de Elvira había comenzado con una mujer invisible que se sentía olvidada por su propia familia. Terminaba con una matriarca amada que había enseñado a todos que las mejores historias no son las que se olvidan, sino las que se recuerdan, se honran y se pasan de generación en generación. Y esa, decidió Elvira mientras apagaba la luz, era exactamente la clase de final que ella siempre había querido escribir. Man, si esta historia te tocó el corazón, si te recordó a alguien especial en tu vida, comenta con un 9 para que sepa que llegaste hasta el final conmigo. Gracias por acompañar a Elvira en este viaje, y hasta la próxima historia en este mismo canal.